Hoy recibimos a William Lamar en nuestro canal Sila. Para los que aún no lo conocen, nació en Patuxent River, Estados Unidos. Estudió en la Universidad de Memphis y en la Universidad de Alabama. Él trabaja en la Universidad de Texas en Arlington, donde es profesor asistente de biología e investigador asociado. William también es coautor de varios libros, entre ellos The Venomous Reptiles of Latin America, publicado en 1989 junto con Jonathan Campbell. Otro libro publicado en el 1996 con Bill Love, llamado Los reptiles y anfibios más espectaculares del mundo. Y en el 2004 fue publicada la segunda edición de Venomous Reptiles of the Western Hemisphere, también junto a Jonathan Campbell. Hola William, ¿cómo estás? Buenos días, bien, gracias. ¿Usted? Muy bien, gracias por aceptar la invitación de la Fundación Sila. Y bueno, para empezar esta entrevista y a modo de introducción, si nos puedes contar un poco cómo surgió la idea de escribir el libro de los reptiles venenosos de América Latina en el 1989? Bueno, es divertido. En los 80 hubo problemas en Nicaragua con Daniel Ortega y los sandinistas, cosa que evidentemente causó mucha molestia entre los militares de Gringolandia. Entonces se reunieron a hacer planes en caso de guerra y enseguida, en su ignorancia, se enfocaron en lo que para ellos era un problema grave de serpientes venenosas. Nunca era problema, pero ellos no sabían. Entonces contrataron con dos entomólogos militares de sacar una guía acerca del tema. Y ahora, tras tantos años, no me acuerdo exactamente cómo, pero yo recibí copia del manuscrito para revisar y era pésimo. Entonces, Jonathan y yo nos reunimos hablando de esto y Jonathan tuvo una idea genial. Indicábamos más bien la porción correcta, que era como un párrafo de todo su libro, y lo devolvimos a los militares ofreciendo sacarles un libro correcto. Y francamente pensamos que iban a ponerse de acuerdo, pero lo hicieron. Y en esta época tenían bastante plata, entonces nos informaron orgullosamente que podían financiar una edición lujosa. Entonces empezábamos. Rapidito pasaron varias cosas no esperadas. Primero, era evidente que si fuera difícil en un ambiente universitario enseñarle a los estudiantes cómo distinguir entre serpientes, iba a ser imposible para los militares, más que todo en una área como América Central con bastante biodiversidad. Número dos, no sé cómo, pero salió palabra que estábamos en este proyecto y varias prensas empezaron a contactarnos ofreciendo publicarlo. Entonces, tomamos una decisión de escribirlo para nuestros colegas y no para los militares. Y nos enganchábamos en un proyecto enorme. Mientras avanzábamos, casi no tuvimos contacto con los militares. A veces una llamada. Y me acuerdo muy bien que una vez ofrecieron mandar un poco de fondos porque estábamos duplicando diapositivas. Era la época antes de Internet. Y rehusábamos. Seguimos por nuestro propio bolsillo y menos mal. A los finales, antes de terminar el proyecto, se les acabaron su presupuesto de los militares y nos llamaron un día diciendo, bueno, olvídense del proyecto. Nosotros no tenemos interés. Entonces hicimos contacto con una de las prensas ofreciendo publicarlo y este fue Cornell University y seguimos. A los finales, como la prensa de Cornell era sin motivo de lucro,
estaban tocando unas puertas a levantar fondos porque era el proyecto más costoso jamás en su historia. Contábamos con 500 fotos en color, cosa que nunca pasaba en aquella época. Entonces llamaron a los militares a ver si querían ayudar un poco y recibir un montón de copias a precio muy reducido. Enseguida, los abogados de los militares les mandaron una carta amenazando el proyecto, diciendo que el libro les pertenecía a ellos, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a Dios, habíamos guardado copias del correo que tuvimos con ellos originalmente, e inclusive mandábamos a los abogados de Cornell copia del manuscrito que tenía y todo, y enseguida los militares se pusieron silenciosos y a los finales terminaron comprando una copia a precio completo. Y así fue. Entonces, este fue el origen del primer libro. Bien. ¿Y por qué eligieron esta región del mundo y no otro continente? Bueno, en el caso de Jonathan y yo, nuestro interés siempre había sido áreas, bueno, especialmente Jonathan, México, Guatemala. Él vivió mucho de su vida, su juventud en Guatemala. Yo viví años en Colombia y nuestros corazones se quedaban al sur. Entonces, nuestras investigaciones, los puntos de interés científico y todo, eran ahí. Y además, pues los dos locos habíamos andado en cualquier lugar más remoto detrás de víboras de cualquier clase. Entonces, y además, aunque siempre en el campo de biología hay muchas cosas de hacer y encontrar, en los Estados Unidos las cosas básicas ya habían examinado desde hace siglos. Entonces, era un matrimonio natural, digamos. Claro. Es un trabajo importante que requiere investigar y recopilar cientos de publicaciones y fuentes para sintetizar la información. ¿Cómo se dividió el trabajo de escritura entre usted y Jonathan? Bueno, no tuvimos una fórmula. Primero, meterse en cualquier cosa con Jonathan es como montar caballo loco, porque este hombre trabaja como 5 personas y es veloz y súper correcto en lo que hace. Entonces, lo que pasábamos básicamente es que habían tantos puntos de interés personal para él y otros para mí, que simplemente empezábamos sacando capítulos de esta manera. Y si a los finales resultaba una división, era un poquito América Central para él, América del Sur para mí, pero repartimos algunos capítulos, por ejemplo, Botrops Asper, cosas así enormes. Y después, dividimos otras tareas. Por ejemplo, Jonathan se dedicaba mucho a elaborar mapas, yo a buscar fotos, y todavía era la época antes de Photoshop y todo, entonces no podíamos mejorar imágenes ni nada. Era muy difícil. Y una cosa interesante, cuando Cornell nos habló inicialmente, la editora me preguntó, ¿y cuántas fotos piensan incluir en el libro? Entonces, de la pura nada, yo dije, 500. Estaba seguro que nos iban a permitir unos 100. Entonces, hubo un silencio y ella dijo, déjeme consultar con los consejeros editoriales. Y nos volvió a llamar aceptando. Y Jonathan y yo nos mirábamos y dicen, ¿de dónde diablos vamos a conseguir 500 imágenes? Entonces, gracias a Dios y con tremenda suerte, obtuvimos las fotos. Y bueno, hoy en día no es tanta la cosa, pero en esta época sí era. Y entonces,
lo que uno ni nosotros nos imaginábamos es que cuando uno entra a un proyecto a este nivel, las tareas pequeñas son grandes. Por ejemplo, no me acuerdo exactamente, pero el solo manuscrito de las leyendas para las fotos era como 100 páginas. Y bueno, literatura citada ni hablar. Entonces, había mucha tarea y más bien desde iniciar el proyecto hasta terminarlo, los dos estábamos metidos 24/7. Claro, me imagino. Uf. Eh, y en el 2004 decidió reeditar una nueva edición con el nombre de Reptiles venenosos del hemisferio occidental en 2 volúmenes. ¿Por qué el libro está en 2 volúmenes esta vez? Bueno, inicialmente en 89, para el libro de 89, nos dimos cuenta que la situación actual en América del Norte, o más bien en los Estados Unidos y un poco de Canadá, era sumamente complicada por estar tan estudiado. La solo revisión de literatura iba a ser un proyecto enorme. Entonces, tomábamos la decisión de frente de empezar en la frontera mexicana, dedicarnos a América Latina y tal vez en el futuro, si fuera posible, sacar otra edición, ampliarlo para incluir todo el hemisferio. Y bueno, lo de volúmenes realmente, este fue mandado por el tamaño del manuscrito. Eh, el trabajo era enorme por haber incluido los Estados Unidos, francamente. Tuvimos que revisar literatura sin fin. Otra vez, si me acuerdo, el solo manuscrito de la literatura citada era casi 700 páginas de simplemente la literatura citada. Y repetimos nuestra aventura con Cornell. Ellos tuvieron derecho de publicar la segunda edición y nos preguntaron cuántas fotos van a querer. Entonces yo dije 1500. Estaba seguro que nos iban a limitar hasta como 700 o 800 y otra vez volvieron aceptando y otra vez era el proyecto más costoso jamás en la historia de la prensa. Pero y tuvimos que correr un poco, aunque era más fácil en 2004 de conseguir las fotos. Y también para no duplicar las imágenes que habían aparecido en 89. En unos 10% de las fotos no hubo otra opción, pero tratábamos al máximo de usar otras imágenes de manera que una persona usando los dos libros tendría efectivamente 2000 fotos. Y así terminó. Y por eso, este libro es una referencia sobre los reptiles venenosos de América Latina. ¿Se publicó en español también? Pues hubiera sido fantástico. Acuérdate que un libro es realmente propiedad de la prensa. Nosotros somos los autores, pero fueron ellos que aceptaron la inversión, el riesgo, porque básicamente una prensa está apostando que sí van a poder vender copias de tal libro y no perder plata. Y entonces nunca nos hablaron de sacar edición en español. Lo que sí pasaba, y era gracioso, en 89, fue que la Fundación CIDEL donaba fondos y compraban, yo quiero decir, 100 copias del libro y los depositaron en bibliotecas en América Latina. Nosotros también gastábamos bastante regalando copias porque tampoco nos regalaron a nosotros, fuera de uno a cada uno, regalando copias a investigadores en América Latina
cada vez que fuera posible. Pero nunca nos tocaron el tema de publicarlo en español. De pronto era simplemente demasiado costoso. No sé, decisión de ellos. Claro. Y desde la publicación del libro se produjeron varios cambios en la clasificación de algunas especies y géneros. Por ejemplo, el género Botriopsis ya no existe y las especies que le pertenecían se reclasificaron en Botrops. ¿Podría explicar las razones de este cambio? Sí, pues primero, ambos libros básicamente eran nada más ni menos que una declaración como hace el presidente cada 4 años aquí, el Estado de la Unión. Es decir, hicimos una fuerte mirada a todo el campo del momento y lo resumimos, ojalá en forma que ayuda a quien quiere investigar más. Desde el momento de terminarlo estaba ya fechada, porque estas cosas siempre se cambian. Ahora, arreglos sistemáticos o taxonómicos, nombres científicos desde géneros hasta especies, básicamente representan hipótesis. Un investigador tiene una hipótesis de descendencia, de la evolución de tal grupo o tal par de especies, lo que sea, y presenta su caso y su arreglo y ahí está. Siempre en ciencia estamos cambiando, aprendiendo más. En 1958, el distinguido ofidiólogo brasileño Afrânio do Amaral casualmente agrupaba todos los libros de Foceta desde la frontera mexicana hacia el sur, con excepción de Lachesis y Agkistrodon, en Botrops, cosa que a mí me parece radical. Poco a poco, empezando en 89, desde entonces, hemos sacado algunas cosas como Porphyrium, Botrix, varios otros géneros que, bueno, hasta el momento han durado. Hay un dicho antiguo acá en este país que va como eso. Hay más de una manera de desalojarse la piel de un gato. Y ese quiere decir que hay aspectos francamente subjetivos a ciencia. Quisiéramos que fuera objetivo, pero no lo es. Hay decisiones que tenemos que tomar. Y mi opinión, y es simplemente mi opinión, es que la diversidad mostrado por lo que Amaral llamaba Botrops sigue necesitando más análisis. Yo todavía soporto Botriopsis y los que están en contra de pronto tienen razón. Lo que van a decir es que no, es que hay que revisar cada organismo en el mundo para poder decir que Botriopsis es válido. Bueno, vamos a ver, las cosas se cambian y la verdad es que aunque al presente todo el mundo está más o menos corriendo detrás de Botrops, no ha sido siempre así. Y vamos a ver qué pasa. Son opiniones y los desacuerdos son para mí lo que da energía a la ciencia. Vamos a ver quién tiene razón. Y en los últimos 20 años, la genética se convirtió en una herramienta importante de clasificación y las revisiones fueron significativas. ¿No cree que hay una especie de abuso y que la antigua clasificación basada en criterios morfológicos debería seguir considerándose del mismo modo que la genética? Mira, en mi vida larga y amarga,
He visto la llegada y la salida de una técnica tras otra, siempre acompañada por una vanguardia de jóvenes capaces, inteligentes y tal vez orgullosos, pensando que por fin han encontrado la píldora que pueden disolver en agua y solucionar evolución. No estoy en contra a nada de esto, es parte de nuestra naturaleza. Pero filosóficamente también me da cuenta de varias cosas. Primero, hasta cierto punto estamos condenados por nuestras habilidades. Es decir, hemos casi llegado al punto en que vemos una cosa y podemos decir, bueno, en algunos miles de años va a ser otra especie. Es muy difícil repartir los significados de lo que las tremendas técnicas nos dice ahora. Además, tras una vida larga en el campo, he llegado a la conclusión que a la madre naturaleza ni le importa nuestro sistema de cajones y cajitas. Linneo fue un muchacho muy inteligente, muy astuto, pero la pura verdad es que lo que pasa ahí en algunas áreas conforme divinamente a esto y en otros no. Los botánicos se han dado cuenta de esto y básicamente abandonaron el sistema, pero nosotros tenemos el aguja bien metido y así vamos a seguir. Pero la pura verdad es que entre más que sabemos, tal vez menos sabemos. Es complicado. Ahora, yo como científico acepto cada avance tecnológico. Para mí es simplemente otro carácter. No quiero abandonar nada del pasado ni negar nada del futuro. Creo que completamente contemplado llegaremos más hacia la verdad y a los finales, ¿qué es ciencia sino una búsqueda sin fin para la verdad? Totalmente. Bueno, si tomo el ejemplo de las especies insulares como Crotalus thalassoporus, que se convirtió en una nueva especie, ¿cómo puede ser considerada como una parte completa de Seychelles y luego cambiar de repente sin pasar por la casilla subespecies? Porque es cierto que hay diferencias notables en el número de escamas, en el tamaño, pero al mismo tiempo esto se llama adaptación al entorno. Además del tamaño de un animal, el tamaño es totalmente subjetivo, depende del tipo y de la cantidad de comida que ingiere el animal. Muchas especies se consideran pequeñas en su entorno natural, crecen hasta una longitud mucho mayor en cautividad, por ejemplo. Entonces, porque se alimentan con roedores o otras cosas. ¿Hasta qué punto Crotalus thalassoporus puede considerarse una especie y no una subespecie? Bueno, toca lo que acabo de mencionar sobre la madre naturaleza y sobre las hipótesis. Uno no tiene que mirar lejos para ver la historia tumultuosa del concepto de especie en digamos, los últimos 3 décadas, para ver que es un concepto que continuamente se cambia. ¿Por qué? Porque estamos condenados por lo que podemos saber. Entre más y más que podemos revisar, más complicada se vuelve. Ahora, hipótesis son hipótesis. Un investigador de pronto, analizando sus datos, sale con la conclusión que tal cosa es especie y otro que no. Y de pronto viene otro que va a decir, no, no es así. Hay mucha gente que quejan de esto, pero la pura verdad es que eso es ciencia. Esa es la esencia de ciencia. Por eso realmente necesitamos un sistema al igual que los ornitólogos, nombres comunes, porque nombres comunes debieran estar más estables
que nombres científicos. Estos siempre se cambian según el último investigador. El concepto de subespecies es muy controvertido, básicamente fuera de favor, aunque no totalmente. Hay los que dicen que no tienen ¿cómo se llama? No tienen existencia en la realidad. Es posible. Yo digo que como forma de comunicarnos, nos ayuda bastante ser precisos, pero su validez fuera de esto es, como te digo, es decir, hoy en día publicar una nueva subespecie sería difícil. La mayoría de las revistas simplemente no lo aceptan. Referente a la especie insular repartido de Micheli, no sé, no lo he visto, pero te voy a dar un ejemplo del mundo de anfibios que tal vez demuestra el problema con la madre naturaleza. Yo hace muchos años en el Alto Amazonas encontré una especie de rana venenosa espectacular, grande, amarillo y negro. Morfológicamente, conforme a una especie largamente conocido. Osteológicamente, conforme a dicha especie. Su canción y sus renacuajos son totalmente diferentes. Entonces, mientras por un lado tenemos conteo de escamas, tamaño y otras cosas, ¿y qué quiere decir? Ve a este otro extremo. ¿Qué quiere decir esto? Ahora, fue hace muchos años y no ha sido sometido a análisis genética. De pronto enseguida se demuestra que son dos cosas distintas. Ok, y lo creo. Pero ¿cómo vamos nosotros de humanos con este animal en la mano determinar qué es? Es imposible. El complejo de Weidi, sí, dije bien, siempre ha sido un problema, porque algunas especies tienen mucha cercanía. La hibridación no es infrecuente en las zonas de contacto donde se cruzan las especies. ¿Cómo se puede diferenciar entre las nuevas especies y la hibridación? Depende. Eh, Otra vez, les cuento un ejemplo interesante. No me acuerdo, los 80, Jonathan recibió un cascabel juvenil preservado que no se podía identificar. Era procedente de las montañas Peloncillos, ahí entre Nuevo México, Arizona y México. Emocionante la cosa, porque era algo muy diferente. Hicimos un viaje allá buscando en vano a ver qué era. Y Jonathan, tras estudiarlo bastante, al fin sacó un manuscrito describiendo Crotalus apache. Y estaba para publicarlo, pero como siempre hace Jonathan, pensaba y pensaba. Como buen científico, haciendo las preguntas que debe, jugando lo del abogado del diablo. A los finales, comprobaba que este juvenil era un híbrido entre Crotalus lepidus y Crotalus willardi. Y cada híbrido sale diferente. No es siempre fácil. Yo he visto híbridos de varias especies de serpientes que casualmente se puede identificar los dos padres a la vista. Por ejemplo, dos clases de Pantherophis aquí de los estados que en ciertos lugares tienen la tendencia de hacer lo que hace Nubidi en ciertas áreas. Y casualmente se puede ver, esa es una mezcla. Otros no tanto. Depende de la genética y cómo sale.
Entonces, referente al problema de Nuvedi, es básicamente como Crotalus apache. Hay que analizar bien cada animal y creo que fundamentalmente es algo bueno de tener en mente cuando uno enfrenta lo que tal vez es una especie nueva. Entre las preguntas negativas que tienen que hacer, hay que preguntarse si es tal vez un híbrido, porque en mi experiencia, a pesar de las enseñanzas en biología, que hay mecanismos pre y post-zigóticos que funcionan en la naturaleza para evitar híbridos, la pura verdad es que pasa con frecuencia. ¿Falla mucho? A veces no. Otro ejemplar. Hay una culebra en el norte de los Estados Unidos que se llama fox snake. Pero el origen de este animal es interesante. Y viendo híbridos entre una especie de Pantherophis y una especie de Pituophis, que también ocurren en el mismo área, salen pareciendo bastante el fox snake. Si uno vea patrones pleistocinos de glaciares y las distribuciones de dichas especies, es difícil negar la conclusión que su origen del fox snake era hibridización. Pasa. Entonces, es cuestión de prender el radar y analizarlo con cuidado a ver si puede comprobar que se trata de dos cosas o no. ¿No tiene la impresión de que algunos autores buscan sobre todo publicar, aunque sea con argumentos dudosos, solo por notoriedad, como hizo Raymond Husser, aunque no sea un profesional? Bueno, como cualquier otra disciplina, consiste de humanos, buenos y malos, capaces y incapaces, egoístas y no. Y hay, hay gente así. Bueno, el caso de Raymond Husser a mí me parece algo muy extremo. Y no le voy ni a elogiar ni criticar. Raymond Husser es un caso extremo. Pero yo tengo bastante fe en el proceso. Es decir, todos tienen derecho de investigar y publicar, y igual otros tienen derecho de reinvestigar y publicar. A ver, la idea básica detrás de la ciencia es que siempre levantemos hipótesis a ver quién lo tumba o no. Y yo tengo que mantener mi fe en esto. Sí, veo, hay ciertas personas, en mi opinión, nunca los voy a nombrar, cuyo trabajo yo encuentro como poco convincente. Mi mentor, Federico Medem, siempre dijo que estos tipos son mayor confusionistas. Y la verdad es que en la historia, hasta el siglo pasado, hay mayor confusionistas. Esa es parte de la condición humana, nada más. ¿Qué se puede hacer? Hoy en día se practica la eutanasia a los animales para conservación en los museos de historia natural, con el fin de registrarlos y que los investigadores puedan acceder a los especímenes para sus estudios. ¿No cree que hoy esta práctica ya no es necesaria? O sea, disponemos de medios tecnológicos que se pueden utilizar sobre el terreno y que nos permiten disponer de todos los datos necesarios sin tener que practicar la eutanasia a un animal. Bueno, la mala noticia que tengo para todos es que tras una larga historia en el campo, décadas, ya 50 años en América Latina, lo que tengo que decir es que se va todo. Para mí, una comunidad ecológica es como una sinfonía.
completa. Y lo que ha pasado en mi vida es que los que tocan piccolo, luego flauta, luego la clarineta, están dejando sus instrumentos y retirándose del campo. A los finales queda tubas y quién sabe qué más, y los que mandan dicen que es una sinfonía completa. Para nosotros no lo es. Yo no veo ahora lo que era jaula en mi juventud. Para mí es el exterior. Lugares antes remotas ya se encuentran llenos de condominios. Por ejemplo, en México no queda nada. Con ciertas excepciones, digamos una población súper restringida de salamandras o algo así, donde manos de colectores podrían causar mucho daño. Yo nunca he repartido la idea de que gente que colectan para investigar en museos causan daño. Yo sé que hoy en día la mera idea de matar un animal es repugnante a muchos, pero no estoy de acuerdo. Y aunque no ando siempre detrás de lo que puedo inyectar, te podría contar y contar y contar los casos en que por falta de tener el ejemplar hemos perdido enorme oportunidad. Inclusive, sin entrar en detalles, acaba de pasar en Ecuador. Y la verdad es que no sabemos si volveremos a tener chance o no. Y era algo espectacular. Entonces, pueden haber que muchos me van a criticar, pero yo no veo nada mal de esto. Una cosa más. Si uno se dedica a contar a nivel mundial el número de investigadores actualmente trabajando en el campo y produciendo materia para colecciones en museos, es un mínimo de personas. Y entonces bueno, si me permite un poco de sarcasmo, es casi como hay muchos que dicen, ay, Dios mío, están incendiando el bosque pluvial, tengo que correr a mi casa y regar mi philodendron. Y aunque respeto el sentimiento, creo que está mal puesto. Hay cosas, bulldozers y otras cosas mucho más importantes para el futuro de la vida silvestre que los pocos que andan investigando vinculado con colecciones en museos. A veces son muy precisos con las localidades que publican. Esto facilita la búsqueda de animales a los amantes de las serpientes. ¿No cree que esto puede tener un impacto negativo en ciertas especies y poblaciones? Absolutamente. Hace no muchos años atrás, yo tuve que meterme entre un consejo editorial para frenar un manuscrito, en este caso sobre ranas, que hizo inocentemente este error. Y era una clase de rana súper deseable. Y tenía que convencerles que publicar esta cosa, y el lugar era propiedad de un pequeño albergue en América del Sur. Y yo les dije, si ustedes publican este lugar, los alemanes les van a inundar y van a sacar esta rana y destrozar el lugar. Y afortunadamente ellos aceptaron esto y modificaron la publicación. Hay casos así y tal vez uno podría decir que hoy en día más y más casos. Por ejemplo, de los pocos jóvenes dedicándose a buscar animales, no me refiero a científicos, pero buscar animales acá en los Estados Unidos, están usando Google Earth y GPS para buscar desde la computadora en sus casas lugares donde hay casas desbaratadas en el monte, lugares donde ellos sí pueden capturar serpientes. Es muy inteligente y muy eficaz.
pero también es peligroso. Y yo creo que en casos donde hay el impulso comercial, podría ser complicado o problemático. Por eso, en parte, yo desde el principio he creído mucho en lo de reproducir animales en cautiverio y hacerles un recurso renovable. Inclusive, mi mantra de conservación es muy simple. Identifique recursos naturales, analízalos. Si son en peligro, protégelos en absoluto. Si son un poco más estables, trate de reproducirlos y hacerlos un recurso renovable. Eso para mí es el secreto, porque podemos hacer pasar y tenemos leyes y todo que prohíben uno que otra cosa, pero la naturaleza humana no es así. Inclusive es como prohibir comer una fruta, todo el mundo quiere comerlo. Entonces, hay que ser bastante realista y los gobiernos no han sido así muchas veces. Y para mí no es simplemente cuestión de tratarle a esta gente como criminales y tratar de controlarlo con leyes. Al igual que la famosa guerra contra drogas, eso es un juego para ambos lados. Y, por ejemplo, con drogas hemos llevado 50 años en esto y ¿cómo es la situación actual? Peor. Entonces no funciona. Hay que ver la cosa a muchos niveles para tratar de solucionarlo. Simplemente preservar este hábitat no es suficiente ni posible en muchos lugares. Evitar publicar localidades según la situación, obviamente es prudente, cosa que también tienen que hacer con plantas raras y lo hacen. Eh, pero también fomentar producción en cautiverio y otras cosas que simplemente solucionen las demandas del mercado y alivien la presión en las poblaciones naturales. A mí me parece muy importante y muy realista. Y como última pregunta, ¿crees que se publicará pronto una nueva edición del libro? Quizás en 3 volúmenes o más. ¿Estás trabajando en ello? No. Primero, referente a publicar un libro grande, les digo una cosa. Uno entra el proyecto sabiendo todo y sale sin saber nada. Yo tenía mi orgullo antes de meterme en este proyecto y ahora sí no. La mera investigación sirve para demostrar nuestra ignorancia. Número 2, Jonathan y yo, los dos somos viejos, aunque Jonathan sigue trabajando como burro. Él está miles y miles de páginas entre su proyecto grande, que es la herpetología de México, que sí va a salir en quién sabe cuántos volúmenes. Está pensionado y bueno, no tengo derecho de hablar de parte de Jonathan y una nunca se sabe, pero yo creo que este va a ser su último trabajo, digamos, grande. Bueno, mientras estoy atrapado por la pandemia y no puedo andar en las selvas donde quiero estar, estoy en sacar historias de mi vida loca y ya tengo suficiente para 2 volúmenes. Estoy muy metido en este proyecto. Quién sabe si va a publicar, no sé, pero a mí me parece bastante divertido sacar las historias y yo creo que si alguien vuelve a tratar el tema de serpientes o reptiles venenosos del hemisferio, va a ser otro y alguien más joven con más esfuerzos. Muy bien, muchas gracias. ¿Deseas añadir algo sobre este tema para dar un punto final a la entrevista? Pues sí, el campo es fantástico y
en los últimos 30 años, lo que yo he visto es una generación completa de herpetólogos latinoamericanos, más que todo, súper inteligentes, súper capaces, haciendo trabajos excelentes. Y estoy feliz de ver esto, porque la pura verdad es que el motivo nuestro en publicar estos libros era de fomentar el estudio, es decir, quisiéramos provocar mucho interés y muchos cambios, sabiendo que a la vez iba a fechar el libro. No importa. Y también para proveer una base. Pero lo que está pasando hoy en día en la ciencia es impresionante. Y estoy feliz de verlo. Y si estos libros han servido como ayuda, pues me alegro mucho. Y mando saludos a todos y manos a la obra. Siguen trabajando, por favor.